Hola, ¿qué tal amigos? Si tú quieres aprender a crear tu propia página web sin que dependas de terceros, como por ejemplo este que ves en pantalla, lo vas a poder hacer con este video. Y recuerda que no es necesario saber lo que son códigos de programación. Aquí lo vamos a aprender todo sin códigos. También sin que tú pagues una fortuna. La inversión que tú vas a hacer para crear tu propia página web, créeme que es una inversión mínima, por lo tanto pues vas a estar ahorrando bastante dinero. También no es necesario que tengas conocimiento. Si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo no sé absolutamente nada de páginas web en este momento, no te preocupes. Si ves todo este video, te aseguro que al final tendrás ya tu web funcionando y también la vas a poder administrar tú mismo sin que tú dependas de terceros, sin que le pagues a otra persona, para que todo pueda funcionar de forma correcta y sin ningún problema. Ahora, ¿qué necesitas para crear tu sitio web? Necesitamos un software que es muy conocido que se llama WordPress. WordPress es un sistema de creación de contenido y prácticamente más del 30% en todo el mundo lo utilizan, además que es muy fácil de utilizar. También con WordPress tú puedes crear prácticamente cualquier sitio web, como de inmobiliarias, personales, negocios, cursos, membresías, tiendas en líneas, restaurantes. Prácticamente es un sistema muy completo que lo vamos a estar utilizando en este video. También necesitas un dominio. Recuerda que un dominio es la dirección única en internet, como por ejemplo facebook.com, instagram.com, el nombre de tu negocio.com, minegocio.com. Entonces también vamos a estar viendo cómo puedes adquirir un dominio acá en este video. Y por último necesitamos un hosting, amigos. Un hosting es un servicio que te permite guardar todos los datos de tu página web en internet para que cualquier persona lo pueda visitar desde cualquier parte del mundo, puedan acceder a visitar tu sitio web sin ningún problema. Entonces, resumiendo, necesitamos tres cosas: lo que es el WordPress, que esto es gratis, también el dominio va a ser gratis por un año, amigos, y necesitamos lo que es el hosting, que este sí lo tienes que comprar, pero yo te voy a estar dando un cupón de descuento y créeme que es una inversión mínima que tú vas a estar haciendo para ya tener tu propia página web profesional funcionando. Entonces vamos a comenzar adquiriendo lo que es el hosting paso a paso, y la empresa que yo te recomiendo para crear tu página web se llama HostGator, ya que es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado y además tiene precios muy accesibles y los servidores son de alta calidad, amigos. Entonces yo te voy a estar dando un cupón del 70% de descuento que tú puedes aprovechar y te lo dejo en el primer comentario de descripción de este video. En cuanto le das clic te manda a la página principal y si bajamos aquí vienen los planes. El plan que tú vas a comprar es este plan personal, que es ideal para iniciar a crear tu sitio web. Recuerda que también tú puedes ir migrando de plan sin ningún problema conforme tú lo vayas necesitando. Entonces vamos a iniciar con el plan personal. Dale clic al botón amarillo contratar ahora. Aquí yo te recomiendo, amigos, contratarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. Aquí abajito te aparece cuánto te estarías ahorrando. Entonces es mi recomendación para ti. Dale clic abajo, ir al carrito, y aquí, amigos, nosotros tenemos que registrar lo que es el nombre del dominio. Recuerda que HostGator te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Entonces acá escribe el nombre y también yo te recomiendo que le pongas .com, que lo dejes como está, ya que .com pues es accesible desde cualquier parte del mundo. Entonces acá, en cuanto ya lo escribas, le das clic en esta lupa de color azul para verificar que ese dominio se pueda registrar en internet. Ahí, como puedes ver, está cargando y te tiene que aparecer así, amigos: dominio disponible y acá gratis. Después dale clic al botón azul adicionar dominio y listo, amigos, ya no movemos absolutamente nada aquí. De nuestro lado derecho le damos clic a continuar con la identificación y te va a estar mandando a que tú crees una cuenta acá en HostGator. Ingresa los datos que te pide el sistema. Recuerda que aquí también tienes que palomear esta parte. Le das clic en crear una cuenta y a continuación te pide que completes el registro ingresando todos tus datos completos, como tu nombre, tu fecha de nacimiento, etcétera. Por último, le das clic en continuar al pago
y te va a estar mandando ya a que tú puedas realizar tu pago. Recuerda que yo te recomiendo pagar con tarjeta de crédito, débito o con PayPal, porque tu servicio se va a estar activando de forma inmediata. Entonces recuerda que si pagas con tarjeta, acá ingresas todos los datos de tu tarjeta y ya por último, amigos, le vas a dar clic aquí donde dice finalizar compra para que ya se pueda hacer el pago y listo. Ya con esto tenemos contratado nuestro hosting y dominio. Después tenemos que acceder a nuestro panel de control. Te vas a la página principal de HostGator y aquí tienes este icono de persona. Si le das clic tienes portal de cliente. Vamos a darle clic. Acá nos aparece para que ingresemos nuestros datos. Lo ingresas y le das clic en ingresar. Y aquí estamos ya dentro del panel de control, amigos. Te aparece esto, lista de sitios. En mi caso yo tengo este que se llama mrandres.com y acá tienes este botón que dice cPanel. Vamos a darle clic a cPanel. Se nos va a abrir una nueva ventana y en esta nueva ventana de tu lado izquierdo tienes el botón WordPress Manager y si no te llegara a aparecer aquí vamos a estar bajando hasta donde dice software y también lo tenemos el botón. Le damos clic y acá nos aparece gestión de WordPress. Le damos clic en instalar y nos va a aparecer el formulario de instalación. Aquí vamos a asegurarnos que diga HTTPS, escoges lo que es tu dominio, lo dejas vacío. Acá en configuración del sitio agrega el nombre de tu marca o de tu empresa, también a qué se dedica tu marca o tu empresa de forma resumida. Acá tenemos que ingresar un usuario, esto es para acceder al panel de administración de tu WordPress. Ingresa el usuario, también una contraseña. Aquí si le das clic a esta llave la puedes generar sin ningún problema y también es importante que ingreses un correo electrónico. Acá en idioma yo lo pongo en español y después acá en plugins vamos a dejar este que dice Really Simple SSL. Por último nos vamos hasta abajo y le das clic en instalar y vamos a subir y como puedes ver ahí se está instalando lo que es WordPress. Solamente queda esperar, no tarda mucho, amigos, solamente unos minutos a que ya se instale. Como puedes ver ahí ya terminó y nos aparecen dos enlaces, admin URL y pues la página principal. Vamos a darle clic a admin URL y se nos va a abrir una nueva ventana, pero ya con WordPress instalado. Te va a aparecer esta ventanita de aquí que es del plugin. Le vas a dar clic a este botón que dice activar SSL, te aparece esta otra y ya simplemente lo tachamos y listo, amigos, ya tenemos instalado WordPress en nuestro hosting de forma muy fácil y sencilla. Entonces, como puedes ver acá arribita dice mi blog. Si tú te posicionas acá te aparece esto que dice visitar el sitio y actualmente tu sitio web tiene este diseño. Como puedes ver es un diseño muy básico, entonces vamos a cambiar este diseño por un diseño profesional y atractivo en tan solo unos minutos. Lo que tenemos que hacer, amigos, es acá en la izquierda darle clic en apariencia. Después nos aparece este menú de acá arribita que dice añadir nuevo tema. Y aquí, amigos, ves que dice buscar temas. Acá vamos a poner Astra, así como lo estás viendo en pantalla. Y es este que te va a aparecer aquí. Ok, entonces asegurémonos que diga Astra. Y simplemente acá nos posicionamos y le damos clic en el botón que dice instalar. Ahí se está instalando, vamos a esperar. Y después le damos clic en activar. Entonces, como puedes ver, ya prácticamente se activó sin ningún problema y aquí nos dice crea tu sitio web soñado con IA y tienes este botón que dice primeros pasos con las plantillas de inicio. Vas a darle clic, ahí está activando las plantillas de inicio, amigos. Ahí se está activando, vamos a esperar y aquí nos da dos opciones. Vamos a elegir esta, plantillas de inicio clásicas, le damos clic y como puedes ver nos manda a estas plantillas, que estas plantillas, amigos, son 100% gratis. Recuerda que también está esto que dice premium, que esto ya es de pago, pero si tú eres principiante, la verdad es que yo te recomiendo iniciar con las plantillas que son gratis para que no gastes de más y además vas agarrando experiencia. La verdad es que son muy buenas plantillas las que son gratis. Entonces aquí lo único que tú tienes que hacer es seleccionar una plantilla que tú quieras instalar y una vez que la selecciones vamos a estar instalando. Por ejemplo, supongamos que nosotros queramos instalar esta plantilla. Ahora, si tú quieres ver cómo se ve esa plantilla antes de instalarla, pues simplemente le das clic y acá puedes ver ya prácticamente cómo se ve
antes de que tú la instales. Entonces aquí, como puedes ver, se ve muy bien, y aquí también te da la opción de ya subir lo que es un logo. También, si quieres cambiar los colores, por ejemplo acá si le damos clic podemos ver por ejemplo este otro estilo que nos cambia lo que es el color. Entonces está muy interesante porque pues ya tú lo puedes cambiar el color en tan solo un clic. Entonces, como puedes ver, es muy sencillo y ya vamos a tener un diseño muy atractivo para nuestros clientes cuando entren a nuestro sitio web, puedan sentirse con confianza. Entonces vamos a elegir por ejemplo este estilo 1, y si lo queremos ya instalar esta plantilla, supongamos que queremos instalar esta plantilla, le damos clic acá en continuar. Acá nos dice seleccionar características, aquí vamos hasta abajo y le damos clic omitir este paso porque no lo vamos a estar haciendo por el momento. Acá te aparece igual esto, y aquí si quieres no rellenes nada, realmente lo puedes dejar vacío. Simplemente todas estas opciones que ves acá que están palomeadas, si las vamos a dejar como están, y le damos clic aquí donde dice enviar y crear mi web. Ahí, como puedes ver, se está instalando lo que es la plantilla, solamente queda esperar. Como puedes ver acá nos aparece ya enhorabuena, se ha creado el sitio web, y aquí dice ver tu web. Si le damos clic nos va a abrir otra ventana, y como puedes ver amigos, acá ya tenemos nuestra página web prácticamente ya lista, ya creada en tan solo unos minutos amigos. Entonces aquí tú también puedes modificar lo que tú quieras y también puedes subir un logo. Recuerda que el logo no lo subimos, pero esto se puede subir ahorita sin ningún problema. Entonces acá donde dice visitar escritorio, le das clic. Acá nos da lo que es la bienvenida a WordPress porque estamos en el apartado de escritorio. Ahí te lo enseño con la flecha. Y entonces acá donde dice Astra amigos, si tú le das clic aquí en Astra, tenemos prácticamente todo lo que nosotros acá podemos ajustar. Por ejemplo, identidad del sitio, si le damos clic acá nosotros vamos a poder modificar, también agregar el logo de la plantilla, etcétera. Entonces acá ahorita nos va a aparecer, aquí como puedes ver nos aparece ya la página web, y aquí si nosotros quisiéramos subir el logo vamos a darle clic a este lapicito de aquí, y como puedes ver acá tenemos este menú, y aquí abajito dice título y logotipo del sitio. Le damos clic amigos, y acá dice logotipo, seleccionar el logotipo, le damos clic, y aquí nosotros podemos ahorita subir un logotipo. En este caso vamos a estar subiendo, a ver por ejemplo este de aquí. Ahí como puedes ver ya se subió, y le damos clic en seleccionar. Acá te manda para recortarlo, pero en este caso yo le voy a dar clic en omitir el recorte, y como puedes ver acá ya se pone el logo. Recuerda que este logo también puedes cambiar lo que es el tamaño. Aquí en la parte de abajo tú lo puedes hacer un poquito más chico o un poquito más largo. Por ejemplo aquí si yo le voy moviendo, como puedes ver ahí se va haciendo más pequeño, y si yo lo voy moviendo para acá se va haciendo más largo. Entonces lo voy a estar dejando como por ejemplo ahí, y listo amigos. En cuanto tú ya termines esta parte le das clic acá en publicar para que ya se puedan guardar los cambios. Ahora, para ver si los cambios se han guardado, pues ingresas a tu página web, y como puedes ver amigos acá ya hemos guardado los cambios, y ya vemos que se ve lo que es el logo de forma muy rápida y muy sencilla, y así tú puedes modificar absolutamente todo, también los colores, e incluso cambiar esta imagen de aquí, lo que dice aquí. Para cambiar amigos toda esta parte de aquí del texto, etcétera, nos vamos acá, vamos a cerrar esta parte y nos vamos aquí donde dice páginas, y aquí vemos que esto dice página de inicio home, y le das clic en editar, y aquí nosotros podemos ya comenzar a editar lo que es el texto, etcétera. Por ejemplo acá esto que dice making better real lo podemos cambiar, vamos a escribir algún texto. Como puedes ver ahí yo le puse expertos en, y recuerda que también para guardar los cambios acá tienes este botón que dice actualizar, y le tienes que dar clic para que se puedan guardar los cambios. Entonces amigos, recuerda que si quieres modificar absolutamente cualquier parte de tu sitio web referente al color, la estructura, etcétera, tienes que darle clic a este botón que dice personalizar. Si le damos clic aquí podemos modificar cualquier estructura de nuestra página web. Como puedes ver acá dice global, podemos modificar la letra, los colores, los contenedores, los botones, scroll de inicio, accesibilidad, editor de bloques. También acá tenemos maquetador de cabeceras, es decir, acá por ejemplo esta sería una cabecera, ves que aquí dice título, logo del sitio, el menú principal. También acá nosotros, si tú por ejemplo quisieras modificar este menú, acá tienes este lapicito, le das clic
y acá por ejemplo tienes esto que dice submenú y acá este botón configurar el menú. Aquí si tú le das clic tenemos menú principal, se llama menú primario, y aquí por ejemplo puedes elegir editar el menú. Vas a darle clic acá y aquí tenemos esto que dice home, servicios. Si tú por ejemplo esto de servicios lo quisieras cambiar al español, le das clic y acá simplemente le pones servicios. Ahí como puedes ver le puse servicios en español y acá como puedes ver se cambia de forma muy rápida. Recuerda que guardar los cambios, publicar acá arriba para que ya se pueda guardar, y como puedes ver amigos es tan sencillo como lo estás viendo aquí ahorita, modificar absolutamente cualquier parte de tu página web. También puedes modificar lo que es la barra lateral, maquetador de pies de página. Si tú le das clic acá también tú lo puedes modificar. Acá dice copyright y también puedes modificar esta parte que es hasta acá, la que viene hasta acá, hasta lo último. Entonces amigos, ya va a depender de ti ahorita prácticamente comenzar a cambiar cualquier cosa que tú quieras de tu página web. Recuerda que si tú tienes un logo en algunos colores específicos, lo que tienes que hacer pues es adaptar tu página web a esos colores para que pues puedas adaptar la página web a tu marca o a tu empresa. Pero como pudiste ver ya tienes prácticamente el 90% hecho ya tu página web. Lo único que queda es ese 10% restante en donde tú ya, como te comento, vas a comenzar a modificar absolutamente todo como te lo he enseñado aquí de forma muy fácil y muy sencilla. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte. También recuerda que tienes el cupón del 70% de descuento acá en HostGator para que lo puedas aprovechar. Tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Recuerda que me gustaría apoyarte. Cualquier duda, cualquier comentario que tú tengas, escríbelo ahora para poder ayudarte y te veo en el próximo video.